Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre las imágenes radiológicas que pertenecen a la columna vertebral. Pero antes hagamos un repaso breve anatómico de esta columna vertebral o raquis. Recordemos que la columna vertebral está formada básicamente por una estructura ósea repetitiva, que son las vértebras, pero que no son los únicos elementos que corresponden y constituyen a esta estructura, sino que además tenemos estructuras fibrocartilaginosas que corresponden a los discos intervertebrales que se interponen entre los cuerpos de cada una de las vértebras que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral. Sabemos que el segmento sacro es un segmento que está producido a través de la fusión de distintas vértebras sacras, 5, a través de un tipo de articulación que hemos estudiado en anatomía, que es una articulación donde se interpone tejido óseo. A estas articulaciones las clasificamos como articulaciones sinostosis. Además, la columna vertebral, si nosotros la vemos del lado lateral, podemos observar que tenemos diferentes tipos de curvaturas, más allá de que desde la vista anterior la columna vertebral debería ser completamente rectilínea. Estas curvaturas que nosotros encontramos se definen como lordosis y sifosis. Como podemos ver en el dibujo, vemos que la columna vertebral con respecto a las curvaturas van evolucionando a medida que nosotros vamos creciendo, porque estas curvaturas nos permiten a nosotros dar estabilidad dinámica a nuestra marcha. Como les decía, nosotros encontramos curvaturas que son las lordosis y la sifosis. Lordosis vamos a encontrar a nivel cervical, a nivel torácico vamos a encontrar la sifosis, a nivel lumbar volvemos a repetir la lordosis y encontramos a nivel sacrococcigio la sifosis. Recuerden que los elementos o los segmentos dinámicos de la columna vertebral, las que nos permiten a nosotros dar estabilidad, corresponden al segmento cervical, torácico y lumbar. Como le decía recién, la columna vertebral vista de adelante nos remite a una columna completamente rectilínea, donde en la cara anterior podemos observar los cuerpos vertebrales. Recuerden que los segmentos que nosotros tenemos de la columna vertebral corresponden a segmentos cervicales del 1 al 7, torácicos del 1 al 12, lumbares del 1 al 5, sacros que van del 1 al 5 y los coccigios que pueden ser entre 3 y 4 vértebras coccigias. Estas vértebras coccigias van perdiéndose dentro de lo que es la evolución, ya que no cumple una función importante dentro de la mecánica y la biomecánica de la columna vertebral. En la parte posterior podemos ver que la columna vertebral demuestra estas apófisis, que son las apófisis espinosas, y podemos ver perfectamente la fusión que tiene el sacro entre todas sus 5 vértebras a través de esta articulación que mencioné anteriormente, que es la sinostosis. También tenemos carillas articulares a nivel del sacro que nos permiten a nosotros poder unir con el hueso coxal a través del hueso ilíaco del mismo. ¿Cuáles son las características comunes a las vértebras? Recordemos que las vértebras tienen o se pueden dividir en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. Un segmento o arco anterior que está representado por lo que es el cuerpo vertebral, que nosotros sabemos que es un tipo de hueso corto. Y en la parte posterior o macizo apofisario, nosotros encontramos básicamente hueso largo, que están representados por las apófisis transversas y por la apófisis espinosa. También encontramos carillas articulares, que son los procesos articulares o sigapofisarios, que miran hacia arriba y que tienen una cara inferior y de esa forma además conectan y articulan la vértebra superior con la inferior o subyacente. Y tenemos además hueso plano, que corresponde al hueso que forma el pedículo, que une el cuerpo vertebral
con el macizo apofisario y lo que nosotros llamamos lámina, que corresponde a este hueso plano también, que genera el agujero vertebral, que une el macizo de las apófisis transversas con el hueso que corresponde al proceso o apófisis espinosa. Recordemos también que los tres segmentos dinámicos de la columna vertebral, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas y las vértebras lumbares, se distinguen por ciertas características que tienen entre ellas. El elemento característico de las vértebras cervicales es que poseen agujeros en las apófisis transversas por los cuales están transcurriendo básicamente la arteria vertebral. A esos agujeros se los denominan agujeros transversarios. Las características de las vértebras torácicas es que poseen hemicarillas en el cuerpo para las costillas y carillas completas para las costillas en las apófisis transversas. Y la característica de las vértebras lumbares es que no poseen agujeros transversarios ni tampoco tienen carillas articulares para las costillas porque a este nivel ya no existen más las costillas. Sí tienen apófisis transversas a las cuales nosotros denominamos costiformes. Entonces pasemos a ver las imágenes radiológicas y radiográficas simples de la columna vertebral. Simplemente para recordar, tienen este cuadro en la clase de generalidades de imágenes donde se comparan el aspecto de las estructuras que uno puede tomar de distintos métodos de diagnóstico por imagen del cuerpo humano y cómo se ven y cómo se denominan en cada uno de estos estudios. En las tomografías computadas y radiografías, en las resonancias magnéticas, cómo se ve cada una de estas estructuras que corresponden al aire, a la grasa, a los músculos, al hueso cortical, a la médula ósea y teniendo en consideración algún medio de contraste como el gadolíneo o cuando nosotros vemos líquido dentro de nuestro cuerpo. Pasemos a ver ahora lo que es la columna cervical y ver la radiografía de este segmento. En esta imagen vamos a ver una proyección de la columna cervical, una proyección lateral. Recordemos que cuando estamos viendo radiografía simple, tenemos que denominar justamente las imágenes en función de la interacción que hace el rayo X sobre el cuerpo. Recordemos que una sustancia muy densa en la visión radiográfica para nosotros es radioopaca, o sea que es opaca a los rayos X, mientras que una sustancia muy poco densa para nosotros la denominación es radiolúcida. Eso quiere decir que es transparente a los rayos X. En esta radiografía, como les decía, de proyección lateral, podemos observar con el número 1 lo que corresponde al arco anterior del atlas. Vemos con el número 2 la base del hueso occipital. Con el número 3 podemos observar lo que es la apófisis odontoides del axis, también se ha llamado diente del axis. Podemos observar también con el número 7 lo que es el cuerpo del axis. Con el número 8 lo que estamos observando es la apófisis espinosa de la vértebra cervical número 3. Con el número 10 podemos observar la apófisis articular superior de la vértebra 5, o sea, estamos viendo la siga apofisaria. Con el número 17 podemos ver, y estamos señalando ahí, lo que es el pedículo de la vértebra cervical 6. Con el número 18 podemos ver perfectamente lo que corresponde a lo que es la lámina de la vértebra C6.
Con el número 19, lo que estamos observando, y está indicado en ese punto, lo que es el agujero intervertebral entre la vértebra C7 y T1, para que pueda pasar el nervio raquídeo C8. Acuérdense que esto también se nos denomina agujero de conjunción. Con el número 13 podemos ver el cuerpo que corresponde a la primera vértebra torácica. Con el número 21 podemos observar, en este caso, lo que corresponde a la carilla articular de la siga apofisaria entre C3 y C4. Ahí lo marco. Con el número 22 vemos la porción interarticular de C7. Y con el número 25 lo que estamos observando es el disco intervertebral que corresponde justamente entre C3 y C4. Igualmente podemos observar los espacios que quedan y que no quedan marcados, obviamente porque es un tejido blando, ¿sí?, entre los cuerpos vertebrales. En esta radiografía podemos observar al atlas y el axis en proyección antero-posterior con la boca abierta para que se puedan ver bien las estructuras de la columna vertebral a este nivel. Podemos observar perfectamente con el número 1 lo que corresponde a la apófisis odontoides del axis o diente del axis, como les había contado en la diapositiva anterior. También podemos observar las superficies de las articulaciones atlantoaxoideas laterales. Podemos observar también las apófisis bífidas, o en realidad la apófisis espinosa bífida del axis, y podemos también observar lo que corresponde al arco anterior del atlas, teniendo en relación justamente a la apófisis odontoides, generando justamente esta articulación atlantoaxoidea medial. Pasamos ahora a ver la columna torácica. En esta diapositiva lo que nosotros encontramos es una visión anterior en la fotografía con la letra A de la columna vertebral y una visión, una proyección lateral de la columna torácica, donde podemos observar distintas estructuras que queremos remarcar. Con el número 1 vamos a encontrar el cuerpo que corresponde a la sexta vértebra torácica. Con el número 4 encontramos lo que es la representación de la primer costilla. Con el número 5 lo que vamos a observar es el cuerpo de la primera vértebra torácica. Vamos a encontrar con el número 11 a lo que corresponde al pedículo de una vértebra torácica. Con el número 12 vamos a ver el pedículo de la 11ª vértebra torácica. Vamos a ver con el número 15 el espacio que queda entre medio de los cuerpos vertebrales, representando ahí lo que es el disco intervertebral. Vuelvo a repetir, no se ve la imagen, sino se ve el espacio que queda entre los cuerpos vertebrales. Y con el número 16 podemos observar acá lo que corresponde a la apófisis espinosa. Pasamos a ver ahora columna lumbar. En las imágenes que corresponden a la columna lumbar, en la imagen A vemos la columna lumbar desde una vista y una proyección antero-posterior, mientras que en la imagen con la letra B corresponde a columna lumbar, pero de proyección lateral. Podemos observar con el número 1 lo que corresponde a el cuerpo de la primera vértebra lumbar. Vemos que el volumen de ese cuerpo es mucho mayor a las que habíamos visto en la parte torácica y en la parte cervical. También podemos ver el espacio que nos queda comprendido entre lo que es la vértebra lumbar 4
y L5, que, como yo les digo, siempre es la representación de lo que es el disco intervertebral. No podemos ver el disco intervertebral si vemos el espacio que genera esa estructura porque es tejido blando. Y lo que podemos ver en una radiografía básicamente es tejido que sea con mayor densidad. Con el número 3 podemos observar lo que es la apófisis articular superior de L3, de lumbar 3. Con el número 5 estamos viendo lo que corresponde a la lámina de la lumbar 2. Ahí se ve perfecto tanto en la fotografía de proyección anteroposterior como en la fotografía de la proyección lateral. Con el número 7 podemos observar lo que corresponde a la carilla articular de L4, L5 y que nos permite, representa básicamente a lo que nosotros llamamos la articulación siga-apofisaria. Ahí en la articulación siga-apofisaria nos podemos encontrar en este punto. Acá podemos observar, ¿sí?, esa carilla articular. Con el número 8 vemos perfectamente el pedículo. Con el número 10 podemos observar lo que corresponde a la duodécima costilla. Y ahí podemos ver perfectamente las carillas articulares y cómo se une a través del cuerpo y la apófisis transversa la duodécima costilla, la número 12. Con el número 15 podemos observar el agujero intervertebral que corresponde o se ubica entre L2 y L3 y sabemos que por ahí está saliendo la raíz del nervio espinal o raquídeo L2, lumbar 2. Y con el número 17 podemos observar la articulación sacroilíaca. Podemos ver ahí la superficie de esta articulación que une la superficie articular del sacro con el hueso ilíaco del coxal. Pasamos ahora a ver la columna sacrocoxigia. En esta imagen, esta diapositiva, podemos ver en primer término la fotografía A, que corresponde a una visión de la región sacrocoxigia con proyección anteroposterior, y en la fotografía número B, que corresponde a la proyección lateral sacrocoxigia. Con el número 1 podemos observar lo que corresponde a la superficie de la articulación sacro-ilíaca. Con el número 2 podemos ver bien cómo se proyecta lo que es el ala del sacro. Con el número 3 podemos ver en la fotografía B lo que es la apófisis articular superior del sacro. También se puede observar con el número 4 lo que corresponde al promontorio, ¿no? Este cambio de ángulo entre la vértebra lumbar con la sacra, un punto anatómico muy importante. Con el número 5 podemos observar acá lo que corresponde al agujero sacro entre la vértebra sacra 1 y la vértebra sacra 2 y por donde está saliendo la raíz del nervio raquídeo S1, obviamente del lado derecho. Con el número 6 podemos observar la porción superior del conducto sacro que se continúa y podemos ver la porción inferior justamente de este conducto sacro en esta proyección lateral. Con el número 8 podemos ver lo que es el tubérculo espinoso de la cresta sacra media. Con el número 9 observamos acá lo que corresponde a el coxis. Con el número 11 lo que estamos observando corresponde a la cresta ilíaca del coxal. Y con el número 17 en la fotografía A podemos observar la parte superior que corresponde a la sínfisis del pubis. Veremos ahora imágenes tomográficas. Veremos una imagen tomográfica de
la columna vertebral. Recordemos que la tomografía computada muestra imágenes radiográficas, ya que utiliza rayos X del cuerpo en cortes que son cortes transversales anatómicos. Obviamente nosotros utilizamos un aparato que es el tomógrafo computado. Recordemos también que las imágenes de tomografía computada representan un mapa básicamente de densidades de masa de los tejidos. En las áreas donde hay gran absorción de rayos X, nosotros llamamos hiperdensa, por ejemplo las vértebras, acá las veremos mucho más brillantes. Y en aquellas áreas donde la absorción es mucho menor, nosotros visualizaremos esas áreas más oscuras, pero las denominamos hipodensas. Por ejemplo, la que corresponde al aire. En esta imagen que vemos acá, observamos una imagen axial de tomografía correspondiente a la columna cervical superior a la altura de C1 y C2. Con el número 4 podemos observar lo que corresponde a las masas laterales del atlas. Con el número 5 podemos ver lo que corresponde al arco posterior del atlas. Con el número 7 podemos ver muy bien el corte que se le hace a la apófisis odontoides o dientes del axis. Con el número 12 podemos ver el agujero transverso del atlas de un lado y del otro. Y con el número 13 podemos observar muy bien la apófisis transversa del atlas. Veremos ahora imágenes de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nos permite a nosotros hacer diferentes cortes del cuerpo humano y de esta forma podemos diferenciar básicamente, y lo más útil de la resonancia magnética es la diferenciación de los tejidos blandos. La intensidad con la que reaccionan los tejidos se demuestra con diferentes niveles de brillo en la imagen del corte. La intensidad de un tejido puede variar con los diferentes tiempos de relajación, por eso teníamos T1 y T2. Los tejidos hiperintensos se ven más luminosos y los hipointensos más oscuros. La resonancia magnética básicamente se utiliza con mayor frecuencia en los estudios que corresponden al sistema nervioso central, las articulaciones, cuello, sistema cardiovascular, abdomen y pelvis. En esta imagen de resonancia magnética de la columna vertebral, en un corte sagital, estamos utilizando un tiempo T2, podemos observar con el número 1 a lo que es el agujero magno. Ahí se ve perfecto, se ve el cerebelo, ahí vemos el agujero magno, la salida de la médula espinal. Podemos ver con el número 2 lo que corresponde al cuerpo de la vértebra C7. Al número 3 podemos ver justamente lo que corresponde al núcleo pulposo. Fíjense que se puede ver perfectamente el núcleo pulposo dentro de los discos intervertebrales. En este caso estamos viendo con el número 3 el núcleo pulposo del disco intervertebral entre T5 y T6. Con el número 4 podemos ver bien todo el trayecto de la médula espinal, ¿sí? Y podemos ver por detrás, con el número 5, lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Más abajo, si seguimos la médula espinal, con el número 7 podemos observar lo que corresponde al cono medular. Y el número 8, las estructuras, que son las raíces nerviosas que van a formar lo que nosotros denominamos la cola de caballo o cauda equina. Con el número 14 podemos observar acá lo que corresponde a la apófisis espinosa de la vértebra torácica 4. Con el 15 vemos el ligamento supraespinoso. Con el número 16 podemos ver acá en detalle lo que corresponde al ligamento interlaminar o ligamento amarillo. Con el número 24 más abajo podemos observar parte de la musculatura de la columna vertebral
que en este caso corresponde al músculo erector de la columna, y con el número 29 podemos observar lo que corresponde al ligamento nucal en la parte cervical. Vamos a ver. En esta diapositiva podemos observar imágenes de resonancia magnética de la columna lumbosacra. En la imagen A vamos a ver un corte sagital y en la imagen B corresponde a un corte parasagital. Podemos observar con el número 1 lo que corresponde al anillo fibroso. Con el número 2 podemos observar lo que corresponde al ligamento longitudinal anterior, y es el que contiene en la parte anterior a la columna vertebral. Con el número 4 corresponde al cuerpo de la tercera vértebra lumbar. Con el número 5 podemos observar muy bien lo que corresponde a la cola de caballo o caudequina. Más abajo observamos con el número 6 lo que corresponde al saco dural al nivel lumbar y la porción obviamente caudal. Con el número 7 se observa el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Con el número 8 vemos la parte final de la médula espinal, a la cual nosotros denominamos cono medular. Con el número 9 podemos observar lo que corresponde al saco dural. 10 corresponde a el espacio epidural, lleno obviamente de tejido adiposo, epidural por arriba de la dura madre. Con el número 12 podemos observar muy bien lo que corresponde al ligamento interespinoso. Podemos también ver con el número 13 lo que corresponde al agujero intervertebral o agujero de conjunción, viendo también la salida del nervio raquídeo en este punto. Con el número 15 lo que observamos es el ligamento interlaminar o ligamento amarillo. Se ve perfecto con el número 16 el núcleo pulposo dentro del fibrocartílago, ¿no?, que nosotros encontramos en este punto, y con el número 17 podemos ver lo que corresponde al pedículo de la vértebra. Muy bien, fíjense que tratamos de mostrar grandes elementos, ¿sí?, de la columna vertebral, los principales, en diferentes modalidades de visión, a través de la radiografía simple, tomografía computada y cómo se pueden ver otras imágenes u otros aspectos morfológicos de la columna a través de la resonancia magnética. Muchísimas gracias.